Hola, hola, bendiciones. Bueno, estoy aquí en esta hora en nuestra página de la Fundación Gaimus, Grupo de Apoyo Integral Mujeres Sobrevivientes. Estamos hoy con un tema bastante especial, un tema que sé que va a ser de mucha edificación con una invitada súper especial también que va a estar aquí compartiendo con nosotros. Así que voy a ir dando chance para que las personas se vayan conectando en esta hora. Vamos a ir mandando invitaciones también. Te invito a que compartas, compartas la transmisión. Y vamos dando así chance para que nuestra invitada de esta noche se conecte con nosotros. Tenemos un poco de ruido, pedimos disculpas porque realmente hoy es festivo, está la gente de fiesta, hay ruido, pero bueno, vamos a tratar aquí de hacer lo posible vamos a enviarle la invitación. Nuestra invitada prácticamente conectándose. Vamos a esperar un momento. Acabamos de enviar la invitación, así que esperamos que ella pues dé respuesta para así estar dando inicio al tema que tenemos para tema bastante interesante. Vamos a dar tiempo a que nuestra invitada se conecte. Hola, Hola, ¿cómo estás, Carol? buenas Bendiciones. noches. Buenas ¿Cómo va todo? noches. Muy bien, gracias a Dios. Contenta de poder compartir este espacio nuevamente contigo. Bueno, tenemos rato que a través de esta página no hacemos un Facebook Live, pero creemos que se van a conectar personas y que si no, igual ahí va a quedar colgadito en el espacio para que podamos compartir. Así que bueno, darte la bienvenida nuevamente en esta noche de parte de la Fundación Gaimus para tratar este tema maravilloso, que sé que es un tema, Dios mío, que vamos a tener mucha tela por cortar. Y bueno, primero me gustaría empezar, ¿no? Porque te presentaras un poquito, de pronto las personas sepan quién es Carol y por qué es la invitada a hablar acerca de creencias limitantes. Claro que sí, buenas noches. Gracias, Evelyn, por la confianza, por la invitación a tu programa. Y para los que no me conocen, mi nombre es Carol Nader o Canader Imagen, así aparezco en las redes sociales. Yo soy coach en imagen integral y trabajo temas del ser porque creo que la verdadera imagen personal radica desde el ser. Y como está el ser, está el hacer. Entonces es algo de lo que me apasiona enseñar, me apasiona hablarle a las mujeres, romper esquemas y estructuras mentales y qué más que poner el fundamento desde acá, desde adentro donde podemos hermosear, dice la escritura, el corazón alegre hermosea el rostro, y si podemos hermosearlo de adentro y sacar todo eso que está ahí, vaciarnos de todo eso que está ahí que no nos deja crecer, es maravilloso porque entonces externamente vamos a reflejar todo eso que hay aquí dentro. Así que gracias, Evelyn, y bueno, a los que se van a ir conectando, expectantes, porque hoy vamos a aprender muchísimo. De verdad que este tema tiene mucha tela por cortar. Nos podemos quedar cortos,
pero queremos interactuar con ustedes, conversar, hablar, responder sus preguntas, sus inquietudes, y para eso estamos hoy aquí. No importa si es festivo, para nosotras no hay creencias limitantes que hoy es festivo, no podemos hacer nada. Ahí ya nosotras empezamos a romper esas A creencias romper. limitantes. Y de hecho yo pedía disculpas ahorita y decía, bueno, un poco de disculpa porque hay ruido ya precisamente a la hora de inicio del live, prendieron música, cosas, y yo dije, bueno, pero bueno, estamos aquí precisamente para eso. Y hablando de creencias limitantes, acabaste de mencionar algo, ¿verdad? Y me gustaría como ir introduciendo el tema por ahí para ir comenzando. Es que tú hablas de trabajar el ser primero que el hacer, ¿verdad? Eso es algo con lo cual estamos muy de acuerdo ambas, y de hecho hace parte también del trabajo que hacemos en la fundación con las mujeres. Y hoy reflexionaba yo en algo, y es que una de las creencias limitantes que hay hoy día en el mundo, en todo el sistema, es trabajar primero el hacer, el tener y luego el ser. O sea, tú haces y de acuerdo a lo que haces tienes, entonces por lo que tienes vales. Entonces aquí vemos la importancia, ¿verdad?, de poder romper con esas creencias limitantes, pero vamos a empezar por el principio. Y el principio es, ¿qué es creencia limitante? La palabra es como muy obvia, por decirlo así, pero de pronto habrán personas que dirán, no, no tengo ni idea de qué se trata. Entonces, ¿qué es una creencia limitante? Bueno, la creencia limitante es sencillo, es la percepción que tú tienes acerca de la realidad que vives y los juicios que vives de ti mismo. Por eso yo creo que es importante cuando en los primeros años de vida de un bebé, ¿qué está recibiendo en su cerebro? Porque precisamente las creencias limitantes están en el cerebro. Y yo no quiero entrar a hablar del cerebro, nos iríamos mucho más extenso. Pero es importante en los primeros años de vida de un niño, dice la psicología, yo no soy psicóloga, soy coach, pero de lo que he aprendido, entre 1 a 10 años, antes se decía que de 1 a 7, pero de 1 a 10 es importante cómo un padre le va a hablar a su hijo, porque todo eso que le esté hablando, sea afirmativo o negativo, va a quedar en el cerebro. Lo Entonces, absorbe. de ahí lo absorbe. Es una maquinita, o sea, el Esponja. cerebro es un maquinón que si lo podemos potenciar vamos a conseguir grandes cosas, muchos resultados favorables. Entonces, allí es donde se quedan todas esas creencias que digamos que vienen de cultura, que vienen por un sistema religioso, o creencias que adoptaste de tu familia, o creencias sociales, religiosas, y todo eso se va quedando allí y se van formando como unas fortalezas mentales. Entonces, ese juicio viene de lo que tú tomaste, de lo que tú percibiste, de esa primera información que tuviste en los primeros años, y el cerebro lo tomó como una verdad absoluta. Muchas veces, y yo le escuchaba esto, esto que te voy a decir, esto yo lo he experimentado, pero también se lo escuché a una coach que admiro mucho, se llama Margarita Pasos, ella es una coach en ventas, y ella decía en uno de sus relatos, si tú te vas a parar enfrente de un auditorio y automáticamente tu cerebro dice que tiene miedo de hablar a ese público, tu cerebro lo toma como una fortaleza y hay un bloqueo impresionante que una vez pasas al auditorio, estás bloqueada, no sabes hablar, no sabes compartir lo que tienes, porque automáticamente ese bloqueo se convirtió en una fortaleza y el cerebro se lo creyó. Entonces, mira qué importante es y de dónde viene una creencia limitante, porque estamos hablando qué es, sí, qué es, pero de dónde viene. Viene de allá, de los inicios de nuestra infancia. De inicio, es como es esa convicción, ¿verdad?, de lo que tenemos de nosotros mismos. Es como de pronto si los papás tomaron a los niños pequeños y eres bruto, o tú no sabes, o tú no eres capaz, son cositas que la persona fue absorbiendo, como decía yo ahorita. A esa edad que tú mencionaste, los niños son unas esponjas, si tú te das cuenta, absorben todo, o sea, es una edad determinante para lo que va a suceder de ahí en adelante. Entonces empezamos Así como es. a todas esas cosas a tenerlas, y no solamente con visiones de nosotros, sino también con visiones de lo que está a nuestro alrededor, con visión de otras personas, o sea, creencia de otras personas, Sí. y ver Por la eso yo manera. decía ahorita que sí, que es la percepción de la realidad que tenemos.
Incluso Exactamente. hay creencias impuestas que ya se convierten en unas improntas, no son nuestras. La vimos tal vez en nuestros papás y nuestros abuelos y la adquirimos como para nosotros como una verdad absoluta. Así es. De hecho, quizás nadie nos las dijo, sino también pudimos observarlas, tipos de comportamiento, cosas así que vimos y empezamos como a repetirlos, ¿no? Yo leía una frase que me llamó Ajá, mucho la atención que dice, si crees que puedes, estás en lo correcto. Y si no ajá, crees, también estás. O sea, si también. tú crees que eres capaz, lo vas a hacer. Si no crees que puedes, tampoco lo vas a lograr. O sea, mira la importancia y ahí me gustaría que me hablaras un poco, o sea, cómo influyen estas creencias limitantes en nuestra vida o cómo pueden perjudicarnos. Influye muchísimo, sobre todo a nivel profesional o a nivel de relaciones interpersonales, aún de relaciones de pareja. Wow. Porque todo eso que traemos de un pasado, yo siempre todo lo llevo a una raíz, por lo que ya hablamos ahorita del ser, y todo tiene un trasfondo. Así Y es. yo creo que sí afecta y en algún momento a mí me gustaría un poco mi corazón siempre en este tipo de conversatorios y de live. Es que si uno trae algunas situaciones del pasado y estás trabajando tus creencias limitantes y estás trabajando tu autoestima, hay cosas que vas a traer y se van a ver reflejadas. En algún tiempo atrás, yo tuve problemas de relaciones interpersonales. De hecho, cuando estaba estudiando el coaching, haciendo los tests de inteligencias, a mí la inteligencia más bajita que me salió fue la de relaciones interpersonales. Y yo no entendía por qué. Y decía, no, es que yo soy así, yo soy de pocos amigos, yo soy muy selectiva, yo amo ser solitaria, pero mentira, o sea, creo que eran excusas en ese momento y eran mis creencias limitantes para no poderme relacionar ni laboralmente ni profesionalmente, ni siquiera con relaciones amorosas, porque decía, yo soy así, esas eran mis creencias limitantes. Y hasta hace 2, 3 años expuesta a unas clases de coaching, yo empiezo a entender esto. Por eso te decía ahorita, me gusta poner el ejemplo conmigo misma como para ser más reales y que esto no sea una teoría. Entonces yo empiezo a identificar qué había allí, qué estaba pasando allí y qué cosas yo tenía que mejorar. Entonces entendí que esta falta de poder relacionarme con otras personas es porque en el pasado había sido herida, en el pasado había sido engañada, había sufrido de rechazo, había tenido problemas con algunas personas de deslealtad. Entonces, desde ese juicio, yo decía que desde mi propio juicio, que todo el mundo iba a ser igual y que con todo el mundo me iba a pasar lo mismo. Pero cuando ya yo entiendo esto y empiezo a sanar esto, porque también se trata de sanar y de concientizarte que eso está allí, una vez ya sana, entonces yo empiezo a identificar, una vez ya consciente, perdón, y sanando empiezo a identificar y lógicamente todo este tipo de situaciones que traía empezaron a sanar y yo fui dándome más a las relaciones. Ahora me impresiono de la cantidad de gente con la que me rodeo a nivel ministerial, a nivel profesional, a nivel familiar y he visto que muchas cosas que anteriormente yo había intentado, que había querido hacer, tal vez en oración y en mis fuerzas, no las había podido lograr, porque ya no se trataba de Dios, se trataba de mí, algo que yo tenía que sanar y Así algo que es. tenía que pasar la página. Entonces sí me afectó laboralmente, sí me afectó ministerialmente, sí me afectó profesionalmente y sí me afectó a nivel de relaciones de pareja y a nivel de relaciones familiares. Entonces sí afecta y tú tienes que entenderlo, nos tenemos que concientizar y de verdad querer tumbar todos esos techos mentales, tumbar, sacar toda esa basura. Yo siempre digo, hay que aprender a desaprender y sacar toda esa chatarrita y eso que está ahí, que tú sabes que está contaminando y que no te va a dejar avanzar. Entonces sí afecta y afecta muchísimo, pero hay que entenderlo, hay que Así es. entenderlo. Tenemos que cambiar el chip, aprender a cambiar Total. el chip, poder
Y Carol, en tu experiencia o en el tiempo de pronto personales o bueno, tú te rodeas, ¿verdad? Lo acabas de mencionar que a partir del momento que rompiste con esas creencias, lograste empezar a relacionarte, sé que tienes también clientes, personas con las cuales estás ahí. ¿Cuáles son esas creencias limitantes que de pronto son más comunes? Que tú digas a nivel general, de pronto tú digas, bueno, esta creencia es muy común que esté de pronto en las personas. Un ejemplo. No, no soy bueno para esto. Es lo que Yo más creo que escucho. esa es una de las más. No soy lo suficiente bueno. No soy lo suficiente. Bueno, y uno les está viendo el potencial y la persona dice que no soy bueno para esto. No No creo soy que bueno o no sirvo. funcione. No sirvo, no No sirvo, creo no que puedo. funcione. ¿Cómo? No creo que No funcione. Esa es otra. creo que funcione. No Tremendo. me lo De hecho, merezco. no me lo No merezco. me Y lo el hecho, merezco. el no me lo merezco, yo pienso que esta no se dice mucho. O sea, no es que tú digas, no, yo no me merezco esto, porque yo creo que todos pensamos que somos merecedores, Merecedor. pero en el momento de que estamos recibiendo quizás algunas cosas, actuamos o colocamos una barrera, por decirlo así, o algo de no lo merezco. O sea, no soy capaz de recibirlo porque inconscientemente o en mi creencia, ¿verdad? Limitante o en esa fortaleza que se ha creado, creo que no soy merecedora porque quizás no lo recibí de niña, no recibí estas cosas. Entonces ahorita en caso de amor, ¿verdad? Recuerdo que el Señor me daba una vez una palabra para alguien y yo me la acercaba y le decía, mereces ser amada. O sea, es algo que tú lo mereces. Entonces no rechaces cuando llega de pronto alguien a brindarte ese amor, ¿verdad? Y en el del no puedo, quisiera dar un ejemplo. Bueno, eso también pasó. Yo tuve la oportunidad de estar en las clases con Carol. Bendiciones, buenas noches para Joshua. Joshua, te invito a que compartas la transmisión y nos ayudes a que más personas se conecten. Este, también pude identificar, ¿verdad? Parte de esas improntas o esas creencias limitantes que yo creo que todavía estoy trabajando en ella, y es el tema de cantar. Yo digo, no puedo, o sea, no puedo porque yo no sé, no aguanto, no sé aguantar la respiración, yo no puedo con esto no se me da, esto no es lo mío, esto es, y me llama la atención, y de hecho lo cuento porque, ajá, puede ser de inspiración para otros. Normalmente me invitan a lugares a que lleve las alabanzas, a que cante, y ni yo Ah, misma me lo creo, lo pongo en yo lo he duda. visto. Entonces yo le digo a la persona, ¿estás segura? Hace poco me pasó y yo le dije, ¿tú estás seguro? O sea, ¿qué quiere que yo vaya y que yo sea la que lleve? Si yo le dije, yo no hago eso, o sea, yo lo hago, pero no soy como la persona idónea, decía yo, no soy, y de hecho me sorprende cuando la gente lo está viendo y yo no, yo misma no lo veo, o sea, yo siento que no puedo porque no puedo aguantar, no sé trabajar la respiración a causa de un accidente o un trauma de niña, cuando casi me ahogo. Entonces, a raíz de eso, mira que me cerraba a tal punto que cuando estaba en los ensayos, lo que tú dices, en el momento en que tú estás o te vas a exponer, si tú dices no voy a poder o tengo miedo, tengo temor, te vas a bloquear. Igual me pasaba. Como decía que no podía, pues no podía hacerlo, lo que acabamos de mencionar en la frase. Si tú dices, o sea, de eso se trata la creencia limitante. Si tú dices que no puedes, no vas a poder. Si tú dices que no lo mereces, no lo vas a recibir. Si tú dices que no eres capaz, no vas a ser capaz de hacerlo, porque de hecho hoy veía un videíto de algo que mencionaste al inicio y es esa capacidad que tiene el cerebro que nosotros los seres humanos no la usamos en la totalidad, o sea, nosotros no usamos prácticamente nada. ¿Y a causa de qué? De esas creencias que tenemos limitantes que nos impiden desarrollar todo nuestro potencial. Hay personas, y estoy segura que hay personas que de pronto quisieran en algún momento, yo he pensado muchas veces y digo, ven acá, ¿será que me atrevo a hacer? Por ejemplo, una amiga estaba dictando unos cursos de belleza y yo digo, no, pero es que yo no sirvo para eso. Y se me ha metido la idea de que yo no sirvo para esas cosas, yo no sirvo para cortar, yo no sirvo para el arte, yo no sirvo, pero el cerebro tiene tanta capacidad, nuestro cerebro, que si tú te determinas a hacer algo y tú dices, yo lo voy a hacer, intentas, empiezas a practicarlo, porque sabemos que hay eh, capacidades, ¿verdad?, que son innatas, talentos que son innatos, vienen con nosotros,
pero que hay otros que pueden ser aprendidos. O sea, hay cosas que, listo, yo no tengo de pronto esa destreza, no tengo esa facilidad, pero si yo me determino a estudiarlo, a practicarlo, yo voy a poder lograrlo, ¿sí? Entonces, me gustaría, Caro, que me hablaras un poco, ¿verdad?, de cómo podemos identificar esas creencias o cómo podemos, o algunas tácticas, no sé, sugerencias para nosotros poder derribarlas. Evelyn, quiero hacer como agregarle algo a lo que acabas de decir en cuanto a los talentos y las habilidades. Han sido colocadas más de 700 talentos y habilidades Wow. en cada persona, pero el cerebro no desarrolla ni tiene esa capacidad. Wow. A veces uno se asombra de cosas que puedes alcanzar a hacer que nunca hiciste. En un tiempo yo empecé a customizar ropa y yo no he estudiado diseño de modas, ni he estudiado patronaje, ni nada de lo que tenga que ver con la confección. Y en algún momento empecé a ver algunos videos y ya quería como modificar alguna ropa, ir al closet, como que ya me cansé de ver la misma y empecé a mirar videos y entonces ya cambiaba la manga para un lado, le ponía la moda a otro lado y yo dije, pero no sabía que ¿De tenía dónde salió ese, eso? de dónde salió eso. Me dice mi mamá, es que cuando yo era niña me gustaba coser y mi mamá cosía. Entonces, fíjate que ahí hay más de 700 habilidades que Wow. podemos desarrollar, pero a veces nosotros limitamos porque hay creencias limitantes ahí, no soy bueno, no soy capaz. Bueno, toda esa cantidad de cosas y argumentos que nosotros mismos nos hemos creído. Dice Proverbios que tal es el hombre en su pensamiento, tal es él. Entonces, lo que hay aquí nosotros vamos a, vamos, vamos a decir, vamos a proyectar o vamos a creer porque eso está mentalmente arraigado en nuestro cerebro y en nuestros pensamientos. Claro. Yo Entonces, ahora escuchaba sí una te frase. respondo. Ay, Sí, sí. disculpa y te hago ya sigo con el tema que llevas antes que responda, porque me acordé de una frase que escuché y es que todo empieza, ¿verdad? Una semilla es el pensamiento, todo empieza en el Ajá. pensamiento. Luego se convierte en una acción, o sea, tú en la palabra, tú, por eso dice que de la abundancia del corazón, ¿verdad? Habla la boca, porque sabemos que el corazón es en sí es el pensamiento, la mente. Sale la palabra, luego de la palabra sale la acción se convierte en hábitos, porque empiezas a hacerlo repetitivo, ¿verdad? Se convierte en un hábito, el hábito se convierte en el carácter y el carácter termina siendo el destino. O sea, en resumen, del pensamiento a tu destino, o sea, lo que tú pienses, de lo que tú pienses de ti mismo, de ti misma, así va a ser tu destino. Entonces, de ahí el por qué hay muchas cosas que no alcanzamos y porque hay cosas que, o sea, que no logramos definitivamente, porque nosotros, y eso lo vamos a tratar el próximo live, somos nuestros autosaboteadores, nos saboteamos nosotros mismos, así es. Entonces, bueno, ahora sí te cedo el turno para que responda la pregunta de cómo poder vencer, identificar y vencer esas creencias. Yo creo que lo más importante es empezar a identificar. Yo te digo algo, a veces ni siquiera sabemos que tenemos creencias limitantes. Yo he hablado con muchas personas y solamente al escucharle hablar dos, tres frases, es una consulta que tengo con un cliente porque va a tomar un taller o porque quieren que yo les dé una conferencia o porque quieren que les dé una capacitación. Y uno escucha al momento en que te están solicitando un servicio y tú dices, aquí hay una creencia limitante, aquí hay un miedo, aquí hay un temor y de repente yo no puedo juzgar a esa persona y qué chévere que se le dé a uno la oportunidad de poderle compartir a esa persona para sacarla de ese estado. Entonces muchas veces no somos conscientes, digo somos, porque a mí también en algún momento me pasó, no era consciente de las creencias limitantes y yo pienso que las normalizamos, por lo mismo que yo decía ahorita, el tema cultural, político, social, religioso, etcétera, o por creencias que hemos adoptado de personas cercanas. Entonces tú lo normalizas tanto y yo creo que lo importante es comenzar a identificar, o sea, ser consciente. Y lo primero que tenemos que hacer es elevar nuestro nivel de conciencia para poder detectar esas creencias limitantes y estar abiertos a un cambio, porque la creencia limitante, precisamente como se llama el título de este live, es rompiendo, vamos a romper. Tenemos que
desarraigar esas creencias limitantes para poder llevar nuestro máximo potencial a otro a nivel de relaciones, a nivel de negocios, a nivel de ministerio, a nivel integral, no solamente en una área, sino en todas las áreas. Entonces, primer tip, saberla identificar, o sea, saber que está allí, ser consciente de que está Lo ahí, primero. identificarla para poderla trabajar, porque si no la identificas, si no eres consciente o si no te hables algún cambio, nada va a ocurrir. Entonces, identificarla. Algunos tips importantes y aún nosotras seguimos trabajando día a día porque somos expuestas a cantidad de situaciones y a los noticieros y la cantidad de información y la política y la economía mundial del país y esto va así y esa basurita se va queriendo meter y de alguna manera entonces terminas hablando como todo el mundo habla, es que la economía está mala, es que este presidente, y no tengo nada en contra del presidente, lo bendigo porque eso dice la escritura, que hay que bendecir a las eminencias, pero entonces es ese lenguaje que no podemos caer en eso y está uno constantemente revisándose. Entonces, como segundo tip, ese pensamiento recurrente que se convierte en un diálogo interno y que a la vez terminas expresándolo. Entonces, segundo, revisar ese pensamiento recurrente. Lo puedes hacer con cuaderno, a la mano, con bolígrafo. ¿Y cuál es ese pensamiento recurrente? Lo puedes hacer una vez en la semana, perdón, un, lo haces en una semana todos los días, o sea, de lunes a lunes. Revisa ese pensamiento recurrente y nos vamos a encontrar con la sorpresa de que muchas veces estamos hablando negativo de nosotros mismos, de la situación y de cantidad de pensamientos que nos pueden abrumar. Entonces, ese pensamiento recurrente vamos a notarlo. Lo identificamos, vamos a notarlo. Una emoción recurrente. Y ojo, las emociones no son buenas ni malas, son emociones que fueron puestas allí, pero ¿qué nos está provocando esa emoción y cómo nosotros tomamos control de esa emoción no nos controle a nosotros. No. Entonces, número 3, la emoción. Número 4, afirmaciones positivas. Si puedes tomar un papel y anotarlas y ponerlas detrás de tu puerta o en el lugar donde tú siempre estés más visible frente a tu tocador y esas afirmaciones positivas que digan yo soy capaz, yo soy valiente, yo soy guerrero, yo soy luchadora, yo soy luchador, yo soy una persona exitosa, yo soy una persona visionaria, yo soy una persona que sigue avanzando, yo soy una persona que sigue creyendo porque vuelvo al pasado, de repente en la niñez recibiste algunas palabras como no eres bueno para nada, eres un bruto, no eres capaz. Entonces, al enfrentarte a tu creencia limitante y te afirmas con estas palabras, lógicamente tu cerebro va a empezar a recibir toda esa nueva información y la vieja información la vamos a ir sacando. Dice la escritura que para recibir el vino nuevo hay que sacar los odres viejos para poder que el vino nuevo fluya. Entonces, y creo que es la número 5, la respiración, pero no esa respiración que nos enseña la meditación. Yo muchas veces me he levantado y me he sentado en mi cama elevando una oración de gratitud por un día nuevo y empiezo a respirar, inhalar y exhalar, entendiendo que el Señor puso un soplo de vida en nosotros y esa respiración sin ningún tipo de ritual ni nada, sencillamente sentada en mi cama, en posición de oración, yo respiro, inhalo y exhalo, y eso nos ayuda a oxigenar el cerebro, y a que el cerebro esté relajado, más tranquilo, y esto lo podemos hacer a las primeras horas de la mañana. Y eso nos va a ayudar también con todas esas creencias limitantes a que el cerebro se oxigene y a poder sacar toda esa chatarrita mental. Entonces, primero, identificarla. Segundo, anotar los pensamientos recurrentes por una semana, la emoción recurrente. ¿Qué fue lo otro que dije? Las afirmaciones. Y quinto, la respiración. Una respiración guiada. Puedes tener hasta incluso alabanzas de fondo, Tener un tiempo de ambientando el lugar relax, donde estás. de meditación, pero esa meditación que es cierto en el Señor, porque de hecho la Biblia Señor. habla, no es el tema de hoy, pero la Biblia enseña que debemos meditar en su palabra. Y también dice algo, y bueno, aquí quiero hacer un aporte, y no estaba dentro del guión,
pero dice la Biblia, ¿verdad?, que debemos de pensar en lo bueno, en lo agradable, en lo digno de alabanza, en todas estas cosas son las que debemos de pensar. Entonces, cambiar esos pensamientos después de que fueron identificados, como mencionaste, yo siempre lo he dicho, lo primero ante todo, y qué bien que mira, fue el orden que tú llevaste, es el autoconocimiento. O sea, si tú no te conoces, si tú no empiezas a descubrir, a tomarte ese tiempo para encontrarte contigo misma, identificar esas áreas, en este caso esas creencias que te están limitando para que des todo tu potencial, para que te desarrolles, ¿verdad? Y otra, quiero dar como un ejemplo también, incluirlo ahí, dentro del que mencionaste de escribirlo. Yo en algún momento, ¿verdad?, escuché de escribir esa creencia limitante y al lado escribir 5 contrarias. Y ahorita vamos a entrar en el tema de las creencias potenciadoras. O sea, para una creencia limitante escribe 5 Versus potenciadoras. O sea, potencial. versus, entonces tú vas a llenarte como que esto es como cuando alimentas más una cosa para que la otra se De sienta cierta, o sea, argumentos vas a positivos. derribarlo, lo Ajá. vas a derribar mirando, no, yo de pronto, un ejemplo puede ser, no soy capaz o yo no me atrevo a hablar en público, ¿verdad? No puedo, no puedo. Entonces puedes de pronto colocar, pero tengo buen lenguaje, tengo buenas relaciones interpersonales, o sea, como cosas que te ayuden, ¿verdad?, a derribar esa, como que el peso o la balanza se incline más hacia lo bueno y reforzar lo positivo. Entonces, hace parte también de lo que son esas creencias potenciadoras. Me gustaría que me hablaras un poco también de eso, porque así como está lo negativo, también está lo positivo. Entonces, ¿de qué manera podemos, verdad, usar esas creencias, o qué es primeramente, qué son esas creencias potenciadoras y cómo podemos ayudar a través de ellas a derribar las limitantes? La creencia potenciadora es esa que te lleva a crecer, a avanzar, a desarrollar tu máximo potencial, a querer elevar tu nivel de vida, tu nivel de conciencia. Esa es la creencia potenciadora. Es todo lo contrario a la limitante, como dice el nombre, limitada. La potenciadora es esa que te lleva a sacar tu máximo potencial. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo trabajamos en esa creencia potenciadora? A nivel personal te puedo decir que algo que a mí me ha ayudado muchísimo y quiero dejárselos hoy a ustedes es trabajar mucho en el crecimiento personal. Cuando tú trabajas constantemente en tu crecimiento personal, eso te lleva a crecer muchísimo como persona a nivel integral. Y vuelvo y repito, en tus relaciones interpersonales, en tu relación de pareja, en el ministerio, en los negocios, como en tu entorno familiar. Entonces el desarrollo y el elevar tu nivel de conciencia y estar cada día capacitándote, estudiando, trabajando en ti, eso te va a ayudar muchísimo, incluso a detectar las creencias limitantes siempre van a venir y automáticamente ese pensamiento recurrente viene, tú lo vas a desechar y vas a trabajar más en tu ser y en lo que quieres alcanzar. Aun cuando tenemos metas y proyectos a corto y a mediano plazo, automáticamente hay que revisar esas creencias limitantes para que la creencia potenciadora se fortalezca. Y yo me abalanzo de la creencia potenciadora para seguir creciendo. Entonces, cada vez que yo necesito ir a un peldaño más, a un escalón más, entonces reviso las limitantes para no tener contratiempo con la creencia potenciadora. Es un reto, es un desafío para nosotros mismos porque incluso hay gente que ya se acostumbró, ya se habituó a su estilo de vida, ya se habituó, es que yo pienso así, nadie me va a sacar de aquí, es que así me ha funcionado toda la vida y de repente tú lo ves en el mismo nivel siempre y bueno, hasta ahí le llegó su nivel de conciencia. Pero hay gente que sí quiere seguir creciendo, que quiere seguir avanzando, que no se conformaron, que quieren ir más allá en todos los ámbitos de la vida, en todos los aspectos de la vida, en todas las áreas de la vida. Entonces, son personas que constantemente están trabajando en ellos mismos para poder ver resultados. Claro. Entonces, mira qué interesante y tener ahí el balance sin descuidar que vienen los pensamientos recurrentes y yo siempre hablo del diálogo interno, porque
Aún nosotras como mujeres muchísimo nos damos duro nosotras las mujeres en nuestros pensamientos. ¿Y por qué por qué estoy fracasando de esta manera? ¿Y por Todos qué? los ¿Y hombres qué son pasa aquí? iguales. Todos los hombres son iguales. Esa era una de mis frases favoritas, Es una de las que son en general. porque no había tenido como mucho, digamos, como mucho, ¿cuál sería la palabra? Como éxito, mucho éxito en las relaciones amorosas. Pero entendí que eso también traía un trasfondo y había que sanar algo del pasado y había que sanar la niña interior y eso sería otro tema que ya no tocamos hoy. Pero entonces desde esa herida, desde ese problema y las palabras que yo había recibido en algún momento por haber tenido una relación tóxica y tú te lo creíste, todos son iguales. Y de pronto lo escuchaste de tu amiga, de tu mamá, de tu abuelita, todos los hombres son iguales. Y la tomaste como una verdad tuya. Y yo en estos días decía, oye, ¿cuántas verdades yo tomé para mí que no eran mías? Era la realidad de De otra persona, otro, pero la no la experiencia de mía. otro estado. A mí alguien me dijo una vez, alguien de ministerio, yo estaba estudiando muchas cosas al tiempo, y me dijo, ¿para qué estudias tanto? ¿Tú tienes pareja? Yo le dije, no, en este momento yo me he dedicado a estudiar. No estudies tanto porque te vas a volver inalcanzable. Y va a haber un hombre que no quiera estar contigo porque vas a estar en un rango muy alto. Y yo Wow. lo tomé como hasta hace un año como una verdad mía. Yo dije, no, ¿por qué Carol? ¿Por qué Carol Nader? Esa es la realidad de ella, no es la mía. Y yo pienso que si tú eres una persona que te preparas, que te capacitas, que te estudias, eso, tú vas a traer a tu vida una Atraer. persona en el mismo nivel de conciencia, sana Así es. emocionalmente, sin creencias limitantes, sin tanto rollo, sin tanto. Entonces, todos los hombres son iguales, ¿no? Sí hay hombres buenos y merecemos hombres buenos. Y sí los hay. Ya no he Así es. escogido desde las carencias esa pareja, Sobre sino todo. ya desde la sanidad del Sanidad. corazón y Así de es. los pensamientos también. De otro tema, vamos a anotarlo. Sí. Muy Es que se interesante. abren ventanitas, como, se abren ventanas y para que la audiencia al momento de revisar el tema diga, pero ¿por qué esto se genera? Porque a mí siempre me gusta como ir a la raíz de todo y mira cómo se conecta una cosa con la Una otra. cosa con la otra, totalmente. Bueno, y entendiendo también con el tema de las creencias limitantes, Karen, hablábamos ahorita de algo y realmente la competencia, por decirlo así, es con nosotros mismos. O sea, el mejorar, el querer nosotros mejorar, el querer nosotros crecer, el querer nosotros desarrollarnos, entonces poder vencer esa clase de creencias o limitaciones que podamos tener. Entonces estar siempre revisándonos Constantemente. constantemente, sí, porque hay cosas que de pronto nunca habían aparecido, pero te enfrentas a un momento específico o a una circunstancia específica y te das cuenta de que hay algo que se convierte en una barrera para tú poder alcanzar eso. Por ejemplo, yo tenía una creencia limitante para que vayan así como identificando y es el tema con los estudios. Yo no terminé la universidad, fue una carrera técnica. La universidad hice solamente hasta quinto semestre de psicología. Entonces, así en el San Marino, Aquí hay dos psicólogas empíricas. empírica, sí, porque yo siempre lo digo, lo que sé, gracias a Dios, no ha sido por eso, realmente ha sido más a base de experiencia, de prueba, error, lo que el Señor nos ha Procesos. regalado, no, sí, puro proceso, aquí es puro proceso. Entonces, hubo un momento donde a mí me impedía el hecho de que no era profesional. O sea, yo decía, y sobre todo en este tema del desarrollo de la marca personal, y yo decía, pero es que yo no tengo un título. No tengo un título y eso se me metió en la cabeza y durante mucho tiempo no me permitió que yo pudiera desarrollar bien mis ideas, alcanzar las metas, dejaba muchas veces las cosas ahí como que a media y fue una lucha fuerte porque en realidad pensaba que si no tenía un título yo no iba a poder desarrollar mi marca personal o no iba a poder desarrollarlo. Entonces es un ejemplo de una creencia limitante a modo pues personal. Mi pregunta, Carol, para ti es de qué manera podemos de pronto nosotros ayudar a las personas que están a nuestro alrededor, en el caso de pronto de líderes, pastores,
o otra clase de personas que tenga gente a cargo, o simplemente un amigo o un conocido que tú te estás dando cuenta que tiene creencias que le están impidiendo desarrollar todo su potencial. ¿Qué podemos o cómo podemos nosotros desde este lugar ayudar a esas personas a derribar esas creencias? Primero que la persona esté abierta al cambio. Eso es lo Total. Que no diga primero. yo soy Porque así. yo me he encontrado con cantidad de personas y de situaciones y la posición es bastante radical. O sea, la creencia limitante está muy arraigada. Ese pensamiento está muy arraigado. Entonces, lo primero que la persona esté abierto a ese cambio, ¿no? Y ya que nosotras hemos sido expuestas al conocimiento de esta verdad, de lo que es el coaching, uno automáticamente lo detecta, tiene un radar y tú detectas en la manera en cómo la persona se comunica, su lenguaje, cómo habla, cómo piensa. Aquí hay creencias limitantes y esto se puede trabajar y esta persona puede seguir creciendo en lo que está desarrollando a cualquier nivel. Entonces, ¿cómo podríamos ayudarlo? Bueno, que vaya a un taller conmigo. Bueno, ya saben, llamar a Carol. Le damos herramientas con resultados de peso. Bueno, Desde no, la experiencia. desde la experiencia, sí. Pero líderes profesionales, pastores, amas de casa, mujeres empresarias, gente del común, que quiera empezar a identificar y a definitivamente retirar estas creencias limitantes. Es un trabajo arduo, es un trabajo arduo, es un trabajo que no vemos resultados de la noche a la mañana. Lo importante en cuanto a esto es la determinación, la disposición. Hay algo que es súper importante, es tener una autoestima saludable, porque a veces hablamos de autoestima alta y autoestima baja, y ambas son malas. Así Yo es. siempre digo, autoestima saludable es una autoestima en equilibrio. Cuando las creencias limitantes están muy arraigadas, también hay serios problemas de autoestima. Entonces hay que revisar cómo está la autoestima, revisar esa autoestima. Reitero, hay que trabajar en el crecimiento personal. Allí habría que mirar ciertos libros, audiolibros que nos van a ayudar a destrabar todas esas creencias limitantes, improntas que hay ahí. Y la impronta va muy ligada a la creencia limitante. Entonces, sí, primero identificar y saber que están ahí, que estés determinado, determinada a que quieras ver un cambio. Bueno, yo inicio un proyecto ministerial o inicio un proyecto laboral o inicio un nuevo emprendimiento, pero comencé y no terminé. ¿Qué pasa? Hay que identificar la raíz. No, hay miedo a qué, al fracaso, hay miedo a perder, o sea, hay miedo a tantas cosas, y si lo intento y no me va bien. Al principio yo tenía ese temor, aunque toda la vida me he desarrollado en negocios, entrenando gente, y a veces cuando voy a iniciar un nuevo proyecto, me pasa y sí comienzo fracaso, y automáticamente, next, desecho el pensamiento y digo, no voy a fracasar porque es que eh, lo que crees atraes, y no hablándolo de la metafísica, yo siempre voy a Job, lo que tenía me sobrevino. Que ¿Y que le sobrevino. sobrevino a Job? Una gran pérdida. Entonces él temía perder sus hijos, su riqueza, su familia, y eso vino a su vida. Entonces, si yo estoy pensando en el fracaso, voy a traer fracaso, porque está Total. la palabra fracaso dentro de mis creencias limitantes. Por lo general, cada vez que voy a iniciar un nuevo proyecto y me muevo en todo este ámbito de Vale. empresarios, de emprendedores, siempre estoy luchando con ese pensamiento. Pero voy y lo saco porque tal vez pude haberlo visto en otra persona que inició o fracasó, o lo escuché de algún cercano que me dijo, pero no te va a ir bien, no lo hagas, no lo abrace como su verdad. Esa es la Eso es verdad la de la persona. percepción de esa persona, exactamente. Entonces yo pienso que para personas que están conectadas, que se identifican con el tema, que están luchando con creencias limitantes, la determinación para poder avanzar. Trabaje su crecimiento personal, como lo dijo ahorita, revise su autoestima, trabaje en una autoestima saludable. Autoestima es ese concepto que tenemos cada uno de nosotros, cómo nos estamos viendo y cómo nos percibe el resto.
de personas. Entonces, como decía al principio, no es un trabajo que es de la noche a la mañana, es un trabajo arduo y constante para poder ver los resultados. Así es. Eso es lo que yo le diría a la audiencia, a esos que quieren comenzar a trabajar y a determinarse en su crecimiento personal. Porque cuando hablamos de creencias limitantes, estamos hablando versus crecimiento personal. Todo esto es crecimiento Lo que personal. impide, exacto. Se convierten en ese impedimento para ese desarrollo personal o ese crecimiento personal. De hecho, su nombre lo indica, ¿verdad? Creencias, o sea, lo que tú crees que te Es, limita, que se vuelve un límite, que se vuelve un obstáculo para que tú puedas alcanzar todas aquellas cosas. Me llamó mucho la atención lo que mencionaste de la historia de Job, porque está más que claro y a veces por eso de pronto hoy hablando, metiéndonos un poco de pronto en el tema de la religión, por llamarlo de ese modo, de ver por qué muchas veces estamos viviendo siempre las mismas circunstancias, estamos en el mismo estilo de vida o no hay cambios, ¿verdad? Las personas de afuera dicen, mira, pero esta persona tiene 20 años en el Evangelio y todavía vive en ruina, en pobreza, en escasez, o mira que no ha pasado nada ahí. Entonces empezamos a revisar qué es lo que ha pasado. Sí, listo, tú eres, oras bastante, eres muy espiritual, ayunas, haces todas esas cosas, pero resulta, y ese es un tema, parece mentira, pero últimamente lo he venido trabajando mucho y Dios ha venido obrando también en mi vida en cuanto a eso, y es el pensamiento. O sea, hay algo con lo cual quisiera ir ya culminando, ¿verdad? Y realmente con lo que empezamos, y es, si tú crees que te va a ir mal, te va a ir mal. Si crees que te va a ir bien, pues te va a ir bien. Entonces empieza a creer y empieza a cambiar el pensamiento. Empieza a cambiar eso que tú estás creyendo para que puedas ver un resultado diferente. Entonces lo vimos, ¿verdad? En ese ejemplo de Job, que dice que lo que él temía le sobrevino. Es como cuando tú sales a la calle y vas con el tema, me van a atracar, me van a atracar, me van a atracar. Entonces atraen eso y terminan atracándote, porque es lo que tú llevas, entonces se convierte, lo dijimos ahorita, en una realidad. Entonces es importante, y quiero de pronto hacer un resumito así de lo que dijiste, ¿verdad? Primeramente, conocernos, revisar las creencias que tenemos, revisarlas, aquello que nos está limitando el desarrollo, el alcanzar las metas, el de pronto, como lo mencionaste, dejar las cosas a media, trabajar nuestra autoestima, porque ahorita lo mencionaste también, es importante el concepto que tenemos de nosotros mismos, porque si tu autoestima es baja, tú siempre vas a creer que no puedes, siempre te vas a creer que eres incapaz, entonces es está necesario limitado. que vas a estar limitado, que podamos empezar a trabajar también en nuestra autoestima. Importantísimo algo que mencionaste, Carol, y que poca gente de pronto, o pienso que de pronto ahorita en un tiempo que la gente ya está metiéndose, hay muchos recursos. Ahorita usted se mete en Spotify y encuentra audios, encuentra podcasts, encuentra una cantidad de recursos para nosotros empezar a trabajar en nosotros mismos. A mí ayer me llamó la atención que estaba viendo en TikTok, oye, una jovencita, una niña, llega del colegio y muestra todo lo que hace, cómo es todo ordenadita, esto y otro, pero dice, me detengo, estoy leyendo este libro, estoy escuchándome estos podcasts, tomo nota de lo que tengo que hacer, no sé qué. O sea, estás trabajando en ti, Crecimiento personal. crecimiento. O sea, es importante no que te quedes como estás, sino que busques siempre estar en un constante crecimiento. Por eso la Biblia dice que debemos de renovar nuestro pensamiento, y de eso trata, renovarse. O sea, de ir sacando lo viejo y dejar que entren las cosas nuevas. Entonces, bueno, hasta aquí de pronto lo que queremos tratar. No sé si tú quieres de pronto un último consejo, si alguna de las personas que están conectadas quieren preguntar algo, quieren hacer un comentario. Saludos a la pastora, creo que es la pastora, sí, Georgina Redondo, quien está ahí conectada. No sé si tienen alguna pregunta, y Carol, mientras, si tienes un último consejo o algo con lo que quieras terminar. Sí, claro. Con relación a lo último que conversábamos, la última pregunta, como consejo también yo le diría a todo ese que quiera hacer un cambio y dejar las creencias limitantes a un lado, es tener un cambio de actitud. Cuando hay un cambio de actitud, tú puedes potencializar tus dones, tus talentos, puedes
al máximo explotar lo que tú tienes allí. Como decía Evelyn, eres bueno para coser, eres bueno para cantar, eres bueno para dibujar, pero entonces está el temor y está el miedo ahí, que se convirtió como una creencia limitante. Ahí está el cambio de actitud, ahí empieza el cambio de actitud, creyendo que sí se puede y ese máximo potencial lo vamos a ver reflejado en todas las cosas que usted haga, a nivel profesional, a nivel ministerial, a nivel de relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Carol, Entonces, disculpa, me vino algo ahorita sí a la mente y de pronto para que toques ahí un poco, no hablamos del dinero. ¿Alguna ajá, creencia limitante con respecto al dinero? De pronto, cosas que viste en tu casa, de no tengo, o sea, nunca tenían cuando tú pedías algo, y qué se pudo crear a raíz de eso, o sea, qué creencia limitante que hoy día te está impidiendo que tengas esa prosperidad que de pronto tú deseas. hay alguna frase por ahí que hace parte de las creencias limitantes que los ricos están contados. Esta es una. No, ya yo para qué voy a trabajar o para qué me esfuerzo, para que ya los ricos están Los contados. ricos están contados y escuchaba decir a alguien que tiene muchos sueños, muchas metas y ahorita está viviendo una situación difícil y expresaba sus sueños a alguien que para esa persona ya sus sueños ya los había cumplido a su percepción de vida hasta donde le alcanzó. Y le Wow. dice a esta persona, no, pero es que los ricos están contados. Ya tú qué plata vas a hacer a estas alturas. Ya tú qué sueños vas a cumplir a estas alturas. Ya tú qué metas vas a cumplir a estas alturas. Entonces son las limitaciones de esa persona. No son las limitaciones porque esta persona es soñadora y quiere salir adelante y visiona con negocios y visiona con un cambio de casa y visiona con un cambio de barrio, de lugar. Pero mira tú cómo influye eso de una manera tan negativa y la persona me lo expresó y me dijo, no, yo no lo tomo para mí. Esta persona me lo dijo, pero no lo tomo para mí. Hablando del dinero. De repente cuando has crecido en un lugar donde han hecho falta muchas cosas, no hay todas las comodidades, no hay toda la comida que tú quisieras, o si cenaste, no almorzaste, si almorzaste, no cenaste, y si en casa te dijeron, es que si hay para esto, no hay para esto, lógicamente creces y esas limitaciones están ahí cuando vas a desarrollar tu máximo potencial a nivel de negocio y a nivel de dinero. Entonces eso se ve reflejado porque lo estás trayendo a tu presente, algo del pasado, lo estás trayendo a tu presente y se ve Wow. reflejado. A menos que tú decidas romper esa creencia limitante y decir, no, eso fue en tiempo pasado, mis papás me decían que no había, que yo tenía que heredar la ropa de mis primos, ese era mi caso, es que heredamos la ropa de los primos que vivían bien al norte. Ay, sí, Carolina, de la coach de imagen, sí, heredaba la ropa de mis primas, las que vivían bien al norte, en los nogales, cuando los nogales eran lo más alto. Y tal vez tú creciste viendo eso, porque no había. Y gloria a Dios, porque eso era lo que había en el momento, ¿verdad? Pero no podemos seguir la vida y seguir avanzando con eso que ya quedó atrás. Y tú trabajas por tu dinero, y tú trabajas por tus recursos, y trabajas por tus finanzas, y trabajas por lo que tú quieres conseguir a nivel empresarial. A mí en este momento se me vuelve más un reto saber de dónde vengo, las cosas que la vida y Dios me han permitido conseguir avanzar. Y entonces es el desafío por cada día ponerle un ladrillo más a eso por lo que se está trabajando. Y cuando Wow. quiere venir ese pensamiento es que no hay, es que de repente la billetera en este momento no, esto es temporal. Esto es temporal, Wow. ahora no hay, pero seguimos trabajando por ese dinero que va a llegar. Necesitamos el dinero definitivamente, pero sí Es de se pronto no convierte, sí, limitarnos a no tenemos, sino a cómo hago entonces para conseguirlo. Hay algo como que creo que escuché en algún momento de ti, ¿verdad? Que no se trata, a veces nosotros tenemos algo y es que si de pronto estamos apretados, la situación se nos está apretando en algo, lo primero que pensamos es vamos a disminuir el recibo, vamos a dejar de pronto de salir a comer a sigue, la calle, sigue o sea, escuchando vamos a de mí. restar en vez de pronto pensar en cómo voy a hacer para aumentar mis ingresos. O Para sea, en vez de aumentar. pensar cómo bajo la calidad o mi estilo de vida, cómo lo disminuyo, mejor pienso, oye, ¿qué puedo hacer de más para poder mantener mi nivel o si es caso hasta para aumentar? Aumentar.
Así es la contra. No tengo que reducir mis alimentos, no tengo que reducir mi estilo de vida, tengo que, mira, revisar en qué tengo que trabajar para poder aumentar los ingresos. Así es, así es. Nuevas estrategias, nuevas formas Así y es, así mantener la calidad de vida. así es. ¿Algún último comentario o hasta aquí? ¿Esta historia continuará? Yo creo que esta historia continuará porque este tema es bastante largo, aunque hoy tocamos muchos temas de Varias cositas. interés. Para los que se conectaron, Alba Teresa, la pastora Georgina, pueden verlo en diferido, tomar nota y sé que esto les va a Compartirlo. servir muchísimo. Compártanlo con amigos que ustedes vean que se identifiquen con este tema porque sabemos que esto va a edificar, a bendecir muchas vidas y a romper muchos techos mentales. Y Así precisamente es. por eso hemos dejado este live aquí porque queremos bendecir a mucha gente. ¿Cierto, Así. Evelyn? Totalmente. Bueno, Carol, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros toda esa información, tu experiencia, también todo lo que el Señor te ha entregado. Siempre has estado allí dispuesta a Así apoyar, a es. compartir, a entregar por gracia lo que Dios te ha también entregado. También le damos gracias a las personas que se conectaron y que nos sigan porque vamos a seguir compartiendo este tipo de live. Fíjate que en medio del desarrollo del espacio pude identificar algunos temas con los cuales podemos seguir trabajando: diálogo interno, autosabotaje, todas estas cosas que inciden, ¿verdad? Y que nos han de pronto obstaculizado, y para que podamos desarrollarnos al máximo como Dios quiere, porque dice la Biblia, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ir como la aurora, así de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Así que gracias a todos los que se conectaron, gracias nuevamente, Carol, Dios les bendiga y buenas noches. Buenas noches, gracias, Evelyn. Besitos y abrazos para todos. Chao. Bye Gracias. bye.